El entrevistado de hoy en Memorias que Perduran se encuentra en la ciudad de Santa Cruz. Pero decir que Alberto Bustamante Valencia, nuestro entrevistado, vivió por muchísimos años en la ciudad de La Paz y allí se dedicó a la actividad de profesor. Un profesor que ha hecho, por supuesto, sus años de provincia y luego ha ido desarrollando diferentes actividades como maestro en la Jefatura Departamental de Educación, pero principalmente el trabajo de escuelas radiofónicas FIDES, donde él fue precisamente profesor de alfabetización por radio. Una experiencia interesante que se desarrolló en la década de los años 60, 70 y en adelante en ERBOL, Educación Radiofónica de Bolivia, en el intento de cambiar la alfabetización por radio y darle mayor énfasis a la educación popular. Alberto también diríamos que fue corresponsal y miembro del Centro de Comunicación Popular, el CCP. Con Alberto estaremos desentrañando esta experiencia de trabajo que ha ido desarrollando principalmente en la ciudad de La Paz. Alberto, quiero darte la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y de verdad una alegría encontrarte después de tantos años de haber estado trabajando juntos en esta experiencia interesante de las escuelas radiofónicas y después de la educación popular por radio. Tu saludo inicial para la gente que verá el programa. Bueno, a todas las personas que nos ven, a todas las personas que nos escuchan, un gran saludo a través de este programa, un programa que realmente rememora los inicios de la educación popular, de sus actores, muchos actores que han pasado especialmente por el Centro de Comunicación Popular, por ERBOL, a través de las diferentes afiliadas que tiene ERBOL o que ha tenido ERBOL a lo largo de tantos años. Tenemos, por ejemplo, amigos y compañeros de las minas, de los valles, especialmente de Cochabamba, del famoso Cono Sur, también de algunas provincias paseñas como de Sorata, de los Yungas, de Riberalta y de tantos lugares de nuestra querida patria Bolivia, corresponsales que de cuando en cuando nos reuníamos en alguna actividad de formación y capacitación, porque nuestro equipo ha sido un equipo bastante importante, un equipo que precariamente hacíamos una comunicación un poco, se puede decir, espontánea. Al final, pues resultamos grandemente capacitados, no solamente con cursos o con encuentros o con seminarios internos, sino también con salidas al exterior para compartir experiencias nacionales con las experiencias de otros hermanos latinoamericanos que han trabajado y que trabajan en la comunicación popular y también en la educación a distancia. Muchas experiencias que en realidad han ido formando nuestras vidas como personas, pero también entregando a nuestra población de las diferentes audiencias a nivel nacional sobre qué cosas, qué importancias tiene la educación y la comunicación popular hacia muchos sectores, porque a estas alturas de la vida, nosotros, en mi caso, más de 70, hemos visto cómo han crecido ciudades. Por ejemplo, el Alto de La Paz. El Alto de La Paz, que era un villorrio de adobes, sin agua, sin dirigencia, con precarias juntas, a lo que es ahora la tercera ciudad de Bolivia, la más grande de Bolivia,
municipio propio. Cuando conocimos el Alto, era un apéndice de la ciudad de La Paz, tenía subalcalde. Ahora tiene alcalde, tiene concejales, tiene senadores, tiene diputados y además de eso congregan pues a las provincias paseñas, a mucha gente que ha emigrado desde las minas, desde el campo, hasta de repúblicas vecinas como el Perú, y han hecho crecer esta importante ciudad. Es decir, que es una experiencia que hemos vivido en carne propia, desde el adobe hasta los edificios, hasta los famosos cholets de hoy día, cosa interesante en nuestras vidas. ¿Qué más te podemos decir, estimado Tino? A ver, Alberto, como se trata de recoger la semblanza, mi pregunta siempre inicial, ¿dónde nació Alberto Bustamante? Bueno, y con mucho orgullo digo pues que soy paseño, chucuta y pico verde. He nacido en el centro de la ciudad de La Paz, en la avenida Montes, esquina Pérez Velasco. ¿Por qué eso de Pico Verde? Bueno, el pico verde ya lo hemos contagiado. La verdad es que por mascacocas, pues, Ah, es decir, que al paseño se le decía chucuta porque tenía un pantalón con unos cortes en la parte posterior del pantalón. Pico verde porque mascaba coca. ajá. Pero vemos ahora a nuestros amigos cruceños, le pegan pues la coca a doble volea y también con su traguito. O ahora hasta coca machucada, pero es que la gente se ha dado cuenta de que la coca da fuerza, la coca da energías, la coca da claridad. Eso sin entrar al campo peligroso del narcotráfico, sino como la hoja Claro, heredada claro. de nuestros antepasados. Y Alberto, en tu caso, ¿también has acullicado, has pichado coca en La Paz? No solamente en La Paz, sino que en mi recorrido por la vida he trabajado en las minas con los cooperativistas mineros, etcétera, Ajá. y en las reuniones siempre teníamos que pichar y tomar algo de traguito porque esa es una costumbre. Mm. Y el que no lo hacía, pues pasaba de gringo, ¿no? Pasaba de persona que desprecia las costumbres, Ajá. pero en cuanto a los efectos, el esclarecimiento, etcétera, etcétera, las bondades, yo he pichado, no mucho, pero he pichado regularmente, Ujú. inclusive con carácter medicinal. Hace algunos días llegué a La Paz por algún asunto familiar y tuve que ir pues pichando y luego llevándome un matecito de coca para que no me haga mal la altura en la La ciudad, altura, el Sorocchi. el soroche. Bueno, ¿y qué recuerdos tienes de tu infancia, Alberto? Bueno, en mi infancia la cosa es interesante, ¿no? Porque Mm. aunque mi padre nos dejó cuando yo apenas tenía 8 años, yo era el séptimo hijo, eh, se tuvo pues que remar cuesta arriba, como aguas arriba, se tuvo que remar en la familia. Ujú. Y uno de mis hermanos, que apenas tenía 15 años, se puso pues al mando de la familia en el trabajo. Mi padre era metalmecánico, Ajá. dejó el taller, él murió precisamente en una época que la tecnología médica era pues bastante precaria. No Claro. había condiciones y además de eso había muchos prejuicios. Y ahí te digo que la famosa próstata es la que se lo llevó pues a mi Mm. padre. Ujú. Sin embargo, después de eso eh, tuvimos que remar cuesta arriba, como se dice, y lograr salir poco a poco. Una de las experiencias muy interesantes de mi vida ha sido la siguiente. Más o menos cuando tenía 8 o 9 años, mi madre descubrió que un hermano suyo que había desaparecido, supuestamente muerto en la guerra del Chalco, dio señales de vida allá por Camargo, en Mm. el sur del país, Norcinti. Y a través de los dimes, diretes y que esto y que el otro, lograron hacer los primeros carteos.
evidentemente mi tío Julio estaba vivo y vivía en Camargo, tenía familia ya. Y con ese motivo acordaron pues de que un año venga a estudiar mi primo Rufo desde Camargo a La Paz para que pueda salir bachiller. Y vino a La Paz, estudió un par de años, salió del colegio Don Bosco. Ajá. Y en el primer año, en retribución, le dijo pues a mi mamá, quiero viajar a Camargo con uno de tus hijos, a cuál me lo designas? Y me designaron a mí, yo no sé por qué, Ajá. pero me designaron a mí. Y fui a Camargo con mi primo, viajamos en tren hasta Potosí, dormimos en Potosí, luego en camión, eran esos camioncitos todavía de la guerra del Chaco, ¿no? Ya. No sé si habrás visto las fotografías, Sí, 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 sí. camioncitos que apenas llevaban una tonelada, ni siquiera tenían doble llanta, y fuimos desde Potosí hasta Camargo. Inclusive dormimos en La Pampa Ujú. y llegamos, y cosa curiosa, cosa interesante, llegamos a Camargo y nos recibió mi tío Julio, a quien no lo conocíamos, ni en Claro. pintura. Mm. Y algo fabuloso que cuando lo vi a mi tío Julio, vi a una persona que ya lo había conocido antes, en mis sueños, qué sé yo, Ujú. y una persona, un personaje interesante, pues mi tío Julio. Él era luthier, Mm. fabricaba charangos, fabricaba guitarras, era peluquero, era agricultor, también hacía su aventura porque se iba a buscar pues, tesoros en algunos cerros, porque la tradición decía, por allá dice que ha habido un tapado, que así que el otro, y le metía nomás porque le gustaba esa vida. Mm. Resulta que él, al regresar de la guerra del Chaco, se quedó en Camargo. Ujú. No volvió ni a Cochabamba, su tierra natal, y tampoco, y mucho menos a La Paz, donde nosotros residíamos. Ujú. Y de esa manera conocí a mi tío, pasé unos 3, 4 meses en Camargo, conocí el campo, conocí el río, en el río Ronco y Bravío, que dicen el río de Camargo. Y resulta que estaba nadando, me cansé, me salí del agua, avancé unos 5 metros, llegó una riada. Uh. Creo que esa vez ha sido la primera de tantas veces en las cuales he salvado mi vida. Cosa interesante. Y así una Bueno. experiencia muy linda, muy hermosa. Ujú. Visitamos las viñas, visitamos las bodegas, visitamos todo. Inclusive como era cerca de Todos Santos, fuimos pues allá por Higuerahuaico, donde una de sus amistades, y entramos a la bodega. Ujú. Y en la bodega había pues una cruz alta, morada, todavía con su chalina, la cruz, una chalina morada. Mm. Y dije yo, pero si esto yo ya lo vi antes. Esta cruz, esta bodega, antes yo ya la había vivido. ¿Qué pasa? Chico todavía yo Mm. haciendo memoria de algo que no había conocido en mi vida, ni no había conocido a mi tío Julio, no había conocido ese lugar, pero salió. Y así Ujú. pasaron 3 meses y para la Navidad ya pues tuvimos que retornar a La Paz. A La Paz. ¿Y tu tío Julio te contó algún episodio de la guerra del Chaco? No, no me pudo contar porque, no sé, tal vez pensó que no me interesaba o tal vez a mí no me interesaba, ¿no? Ah, ya, No, ya, no, ya. no hablamos de eso. ¿Y Y, por qué será que se quedó en Camargo? pues encontró allá una linda cholita, Bueno. una hermosa cholita encontró en Camargo y se enamoró, se quedó, hizo familia. Ajá. Y ¿Qué esa fue la tal, situación. qué tal tus recuerdos de Camargo? Muy lindos, muy hermosos, hasta ahora me recuerdo. Ujú. Me recuerdo de su río Chico, me recuerdo de las salidas al campo, las visitas a las viñas,
me acuerdo de haber subido a Tacaquira, Muyuquira, nombres que no se han borrado de mi mente, que están a las cabeceras de Camargo, tampoco de Higuerahuayco y de otros lugares muy interesantes, la tierra del vino, pero cosa curiosa, para Todos Santos, en Camargo más se tomaba, ¿cómo se dice? Se tomaba chicha. Me acuerdo, por ejemplo, algo muy interesante, que para esas fechas mi prima Marfa, hija de mi tío Julio, cocinó algo muy exquisito, un plato que era elaborado, una especie de sopa, no sé cómo es el nombre ahora, una rica sopa con maní y otras cuestiones, pero con pato. Un plato que nunca más en mi vida pude comer. Por eso que cuando me dicen, ¿quieres comer pato? Me lanzo pues a ojos cerrados al plato. Pero algo interesante, cuando era el retorno mío hacia La Paz con mi primo Rufo, también nos acompañó mi tío Julio. Ah, Y en tanto era mi ausencia, mi mamá y con otro primo que vive en el Brasil, fueron pues a Copacabana, fueron a Cochabamba, fueron por todas partes, y para la noche de la Navidad coincidimos en Oruro. Y resulta que en Oruro se encontraron mi mamá con su hermano. grata sorpresa. Un encuentro muy emocionante. A ver, después de tantos años, ya estábamos por el año 56, más o menos, ¿y cuántos años ha pasado de la guerra del Chaco? Claro. ¿Cuánto tiempo sin información de él? ¿No? Y así se encontraron, lloraron, se abrazaron, y bueno, pues ahí abandoné a mi tío Julio porque me fue donde mi mamá. Todo el mundo tiene mamitis, ¿no? Me fui con mi Claro. mamá feliz de verla después de 3 meses, etcétera. Ah, bien. Una cosa interesante. Qué Esa es la bueno. aventura y la historia de Camargo, pero hay mucho más dentro de mi corazón, dentro de mi conciencia, dentro de mi entendimiento de lo bello que es Camargo. Un pueblo realmente que tenía, no sé si ahora, pero que tenía mucho de tradición, mucho de arraigo, mucho de cariño. Todo el mundo se conocía. Mi tío se conocía con medio mundo porque como le hacía la peluquería, pues visitaba, y pues, ¿sabes? Claro. Los peluqueros son dicharacheros. Claro, claro. Y se enteran de todo, además. Pues si esas épocas no había ni radio, se puede decir. Te estoy hablando de los años 56, 50. cuando se leía como novedades, noticias de 2, 3 meses de algún periódico que a veces llegaba, ¿no? Entonces la cosa era pues así, ¿no? Eh, la peluquería era pues el CCP de esos tiempos. Bueno, el CSP es el Centro de Comunicación Popular Con para mi gran nuestros amigo José Luis Aliaga. amigos que van a ver el programa. Así es. Ahora, Alberto, ¿y cómo es que decides estudiar para ser profesor? Además que no ha Bueno, debido ser fácil porque decías que eran muchísimos miembros en la familia, murió el padre, el hermano mayor de 15 años se hizo cargo de toda la familia. ¿Cómo fue aquella etapa? mira, como te digo, a los 8 años se murió mi padre, Mm, pero el taller pues siguió funcionando. ya. Mi hermano mayor ya tenía la ayuda de mi otro hermano que es mayor que mí y luego mi persona, y así la familia funcionaba porque había capacidad de trabajar, de producir y de aprender, ¿no? Porque Mm, en esas circunstancias yo también metido en el taller aprendí pues a manejar herramientas. mm, El eje siempre ha sido mi mamá, ajá. es decir, que en torno a ella, aunque no manejaba la economía, se puede decir, pero
era la que mandaba en la familia. No era una madre mala, no era mandona, nada, Mm, pero será que el cariño hacía que se gane también el afecto de todos sus hijos, ¿no? Porque siempre iban, le consultaban o le decían en qué te ayudo, o vamos al mercado, o entrar a la cocina, porque a veces las cocinas eran chiquitas y mm, era el fogón, un asiento y algo más, y a conversar. Ella nos contaba algunas cositas ahí de la vida, de su niñez, de su juventud, pero siempre había un entorno a través de la mamá. mm, Mientras eso pasaba, nosotros allá en el taller estábamos pues metiéndole yunque, martillo y fragua, ¿no? mm. Aprendiendo a cortar hierro con la sierra, aprendiendo a hacer mil cosas. Por ejemplo, o hacíamos ventanas, o hacíamos catres, o fabricábamos una y otra cosa. Y también había gente que se aprovechaba de nuestro trabajo. Mm, Por ejemplo, nosotros íbamos a vender unos catres metálicos, pero el que compraba era demasiado fregado que no pagaba el justiprecio, ¿no? claro. Y luego lo vendía él al precio que debíamos ganar nosotros. Oh, Y así. Entonces, también nosotros, como los demás hijos, aparte de mi hermano que trabajaba para todos, nos hacíamos pequeños trabajitos. mm, Y en los pequeños trabajitos obteníamos pues nuestro dinero de bolsillo, en fin. También llegó el ah, momento que queríamos buscar otros rumbos. Por ejemplo, alguna vez, después ya de salir bachiller, yo me metí a la empresa Philips a vender artefactos eléctricos, ah, las primeras radios, no había televisores todavía, claro. radios, grabadoras de 2 hornillos grandes, refrigeradores, en fin, ¿no? Y nos íbamos por las cámaras de senadores, diputados, a las empresas, y lográbamos hacer pues algún dinerito. Ah, buenísimo. Y la Philips con el famoso señor Arteaga, un vallegrandino que tenía su tienda en la Comercio, esquina San Ginés, logramos hacer eso. Y, y luego pasa el tiempo, yo me fui a trabajar con otras personas, también en las compras, en las ventas, y me daba modos para ganar dinerito. Ujú, A veces de cosas usadas, de cosas ya malgastadas o ensayadas que nos sobraban en el taller, yo las reacondicionaba y como no me iban a comprar como nuevo, me las llevaba pues al barrio chino. ah, En el barrio chino, bueno, no era pues tan maleante como ahora, ¿no? Sino era un barrio chino con mayores consideraciones, ¿no? claro, claro. Entonces, yo iba, por ejemplo, al famoso Tantacatu, o sea, al puesto de cosas viejas, y les vendía, les vendo estos pernos, les vendo estos tornillos, les vendo estas cadenas que yo mismo de la chatarra los volvía producto Claro, y claro. ganaba pues mi dinerito y agarraba la platita, me compraba alguna cosa, me compraba ropa, le daba a mi mamá, etcétera, Mm, ¿no? mm. Decía, hacíamos circular el dinero en casa. Ah, Y de esa buenísimo. manera también lográbamos hacer nuestra pequeña economía. ¿Cómo es que surge esta necesidad de estudiar para ser profesor? Es chistoso. Yo estaba en esos afanes que te digo y una temporada estaba desocupado. Vino un amigo y que ya era estudiante de la normal y me dijo, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Por qué no estudias? No estaba estudiando nada. ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no haces nada? Aunque sea andate a la normal, me dijo. Bueno, pues y me fui a la normal. Y en la normal, primer año, segundo año, el segundo año vino el golpe de Banzer. Mm, Te cuento que la normal he tenido grandes maestros. César Chávez Taborga, sí, luego teníamos otros maestros como Nora Bedregal de Otaso, después
Gladys Solón, Somero. Hemos Personalidades. tenido unas personalidades, Mm, maestros. Entonces, esa gente, ¿cómo no te va a formar? claro. Esa gente te forma y te da pues línea. Mm, Y tenían pues corazoncito, también esos colegas, esos profesores, y nos metían, nos estaban inculcando cómo debe ser pues la educación, cómo hay que educar. mm, Son la gente que venía de la formación de los Quesada, ¿no? mm, Los Quesada muy famosos han sido en la formación de maestros, en la de maestros. pedagogía nacional. Muchos de ellos eran estudiosos que... Ahora, mire, Alberto, ¿y qué ciclo de la educación estudias? ¿Primaria, secundaria, no, yo he estudiado educación primaria. primaria? Mm, Sí, con eso me he quedado, me ha gustado, pero tampoco tenía una vocación para trabajar con niños. He trabajado con niños, lo he ya. hecho bien, Mm, pero yo era una persona que socialmente aspiraba a mucho más. ya, O sea, no me podía quedar ahí cerrado. claro. Entonces busqué otros espacios. Por eso que una vez que he terminado mis años de provincia y a través de algunos contactos, pude pues aparecer en las escuelas radiofónicas Fides, En donde se Fides. estudiaba con... Previo a las escuelas radiofónicas Fides, ¿dónde fueron tus primeros años de provincia? Primero trabajé en el altiplano, en Batallas. Medio año trabajé en Batallas. Oh, ya. Batallas era una escuelita que el año anterior era rural, pero como la gente quiere más aproximarse a lo moderno, etcétera, los de Mm, la población hicieron trámites para que se convirtiera en una escuela urbana. urbana. Entonces, estuve trabajando, medio año he trabajado ahí. Ujú, Hicimos nuestra labor, me tocó un segundo curso de primaria. Los niños todavía tenían esas costumbres que venían de la otra forma de hacer educación. Y cosa curiosa, los niños, te cuento la anécdota, ¿no? mm, Todos los días me traían huevo. A ver, un día huevo, el otro día huevo. Hasta que me llamó la atención. ¿Y por qué me traen huevos? ¿Qué pasa? mm. Había sido que en el otro sistema los profesores decían, si vuelves a hablar en Aymara vas a traer de multa un huevo. Y por su derecho Ya. a hablar en Aymara, que yo nunca les he recriminado, Mm, traían huevo. Yo pues feliz, claro, tenía para la semana, para hacerme mi huevito estrellado, etcétera, ¿no? claro. Pero el asunto era que había esa costumbre, Ujú, que seguramente a esas alturas ya ha debido de convertirse en una situación diferente, ¿no? claro, sin duda. Bueno, luego yo, cuando llegó la vacación de invierno, dije, quiero cambiar de situación, porque no es que no me gustaba el altiplano, sino que yo necesitaba estar pues, en otro ambiente. Mm, Y me fui, a través de la supervisión, conseguí una plaza en Coroico, una permuta. ujú, Y luego de esa permuta terminé ese año, medio año, más un año y medio más que trabajé. Hice los años de provincia, los 2 años de provincia con Yapa, ¿no? Así que ujú, de esa forma trabajé en los Yungas, un ambiente bastante interesante. Era más con mi carácter, más con la situación, con una vida de pueblo más interesante también. Y, y tampoco era una escuela donde todos los niños eran del pueblo, claro. sino que venían los niños
de 5 o 6 kilómetros para estudiar en la escuela. Venían de detrás de Coroico, del frente de Coroico, cerca del río. No sé si conozco Coroico vos. Conozco, sí. Desde el pueblo hacia abajo, desde el río venían algunos. Y así, y nosotros teníamos que ver, aguantar y soportar eso porque se nos dormían los chicos en la clase a media mañana. Sin duda, caminar 6 horas. Y entraba el director, ¿por qué deja que estos alumnos estén durmiendo en clases? No era eso. Sí, ahorita van a despertar, se iba el director, siga durmiendo yo, porque a final de cuentas es un sacrificio, ¿no? Claro, claro. No, es decir, que un cansancio de caminar una legua para llegar a la escuela, etc. Sí, muy Y así, complicado. ¿Y qué destacarías de Coroico? ¿Qué recuerdos te quedan? después como la samba, la serrillana, Ajá. ¿cómo olvidarte, Coroico? Coroico, si por tu culpa tengo mujer. Eso significa que te has casado allá. No me he casado allá, sino que he encontrado pues a mi compañera ahí. Ahí, bueno. Ya cuando llegó el fin de año, aquí en La Paz nos casábamos todos, ¿no? Ajá. Y fue pues bastante interesante porque, como se dice, hay ambiente, había compañía, había amistad, y si he encontrado a mi compañera, pues ya te puedes imaginar qué importante era para mí. No, por supuesto, por supuesto. Y Alberto, ¿y cómo surge después tu vinculación a las escuelas radiofónicas Fides? Te digo así, mi esposa tenía un vínculo muy interesante con las monjitas de las cruzadas de la iglesia. Ya. Y resulta que una de las monjitas, que era amiga de mi esposa, dice, ¿y tu esposo por qué no se viene a trabajar con nosotros? Ella era la directora de Escuelas Radiofónicas Fides. Ah, En ese tiempo el padre Gramón era el director de las Radiofónicas Fides. José Gramón, sí. Y bueno, me fui a trabajar pues gracias a ese contacto que tuvimos y empecé a trabajar y yo me puse un poco violento porque no me concebía la idea de que se tiene que aprender a alfabetizar por radio. Era como querer aprender ajedrez por radio o aprender algo complicado. Era una teoría de esas que se imponían en el mundo, ¿no? Y estaban empezando a surgir las otras corrientes, después las corrientes de Paulo Freire, etcétera, ¿no? Pero en ese entonces eh, empecé y comencé a supervisar, me dieron un papel de supervisor de centros de alfabetización. Mm. Y los tales centros eran nominales. Entonces había que ser críticos ante esa situación. Entonces yo dije, no se puede hacer eso. Y tenían pues personal que era bastante acomodado. Había un profesor que daba clases de alfabetización por radio, pero yo no sé cómo lo haría. Yo me siento incapaz de hacer un show de esa naturaleza, ¿no? Pero lo hacía, no sé. Y yo eh, hice que con el tiempo se logre romper ese esquema, ¿no? Lo que tenemos que hacer es una educación participativa, hagamos algo que sea una educación popular. Como ya teníamos la experiencia del Alto, decíamos, Mm. aquí antes que aprender a leer y escribir necesitamos agua, necesitamos alcantarillado, necesitamos techo, necesitamos que haya una integración con la comunidad, etcétera. Era pues el Alto en esos entonces, era nomás, como decíamos en mi primera experiencia, traer un poco del pueblo de batalla e insertarlo en el Alto. Ujú.
mejores condiciones tenían en batallas que en el Alto, Ya. porque allá en su tierra, por decir, los que son de ese lado, tenían pues su siembra, sus aves, sus ovejitas, todo, pero en el Alto sufrían, Ujú. porque también los esposos seguramente tenían que bajar hasta la ciudad a conseguirse trabajo en alguna obra, ya sea de albañiles, de peones o en lo que viniera, ¿no? Entonces vino pues eso de que aquí hay que cambiar las cosas. Convencimos y logramos hacer un cambio hacia la educación popular. Alberto, decías que no estabas muy convencido con el trabajo que desarrollaba Escuelas Radiofónicas. ¿Cómo se dio ese cambio primero en ti? No sé, será pues la experiencia vivida ya, el contacto con la realidad. Mm. Es decir, que uno no aparece de profeta, sino que cuando hay algo que te contradice, vos o tienes que aguantar ¿cómo se dice?, ciegamente obedecer, o si tienes algo de rebeldía, también tienes que decir y manifestarte. Entonces, la realidad fue la que hizo cambiar, no solamente a mí, sino a todos los integrantes de la Escuela Radiofónicas Fides. Ujú. Los que eran, las personas que eran trabajadoras sociales tuvieron que acercarse a organizar los clubes de madres. Y a través de la organización de clubes de madres, hacerles ver y hacerles conocer la realidad que vivían ellas al redescubrirse y que como integrantes, tal vez cada una de las madres de diferentes comunidades y que se habían reunido por la necesidad en una determinada zona, tenían que volver a reencontrarse y hacer una nueva comunidad en determinadas zonas del Alto, ¿no? Ujú. Y las madres hacían esa labor. Y también teníamos que trabajar con los varones. Los varones tenían habilidades, tenían destrezas. Algunos eran tejedores y los tejedores hemos hecho que abran sus pequeños talleres para que otras personas conozcan pues, lo que se hacía en sus talleres. Ujú. Y, y así había experiencias valiosas que también ellos nos contaban, nos referían y que era importante ponerlas en juego para que esa comunidad pueda desarrollar. Teníamos, por ejemplo, algunos grupos en Alto Lima, otros grupos los teníamos pasando el río Seco, Villa Tunari, creo que era el nombre que yo ya me he olvidado. Ujú. Teníamos en el sur de la ciudad satélite, en Villa Exaltación, y así en diversas partes del Alto teníamos los grupos. Y también en la ciudad, en Ya. las laderas de la ciudad había grupos, ¿no? De que, por ejemplo, había grupos en Vino Tinto, había grupos que eran en lo que hoy día es la periférica, que Ujú. ahora está bien poblada, en fin, En La Paz. en Mm. La Paz. O sea Mm. que a lo que la institución podía abarcar, ahí nos metíamos. Mm. Alberto, para que el público que va a ver el programa sepa en qué consistían esos centros de alfabetización, una especie de resumen de lo que hacían. Bueno, en la parte, en cuanto a los centros de alfabetización, eh, se puede decir que eran unos centros de los primarios que te he hablado, ¿no? Mm. Era donde se enseñaba pues a leer y escribir a través de un sistema de método de palabras, de frases que iban aprendiendo la gente, ¿no? Pero yo te digo que todo eso nosotros conceptuábamos que era como nadar en una piscina sin agua, ¿no? Mm. Por eso que yo casi no lo he practicado, pese a ser ya profesor de primaria y todo lo que quieras, Mm. no lo he practicado.
Pero eso sí, en el campo de la organización, de la participación, etcétera, sí lo pudimos hacer. Y así fue que al pasar el tiempo logramos transformar las labores de la escuela radiofónica, que más que escuela radiofónica se convirtió en un centro de educación y comunicación popular. ¿Cómo es que se dio ese proceso de cambio de las escuelas radiofónicas pasar a la educación popular, si se quiere? Para eso está pues el debate. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo? ¿Qué estamos logrando? ¿Qué frutos hay? Etcétera, ¿no? Si no hay crítica, si no hay autocrítica, no se puede hacer nada. Es como fosilizarnos. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos un abogado de educación popular que atendía los casos emergentes que tenían ellos y él les enseñaba a la gente qué hacer, para qué, para no depender. Por ejemplo, cómo sacar un certificado de nacimiento, uno de matrimonio, cómo hacer su pequeño título de propiedad, en fin, ¿no? O sea que cosas prácticas, útiles y necesarias. Entonces la gente estaba contenta, venían y agradecían pues al abogado por haber orientado a que se haga tal o cual cosa en favor de sus intereses y necesidades, ¿no? Son cambios que se han dado así. No Y sé, ¿qué te luego parece? el Centro de Comunicación Popular. ¿Qué recuerdos te quedan de aquella experiencia impulsada por Herbol Educación Radiofónica de Bolivia? Bueno, la verdad es que para mí ha sido como si me dieran una oportunidad más para poder sacar lo que llevaba dentro, ¿no? Porque lográbamos a través del CSP ir a una realidad, en la realidad diagnosticar qué problemas había, qué noticias se podían generar, qué expectativas, etcétera. Y eso lo sacábamos a través del CSP. El CSP, vos sabés que era un sistema en el cual se trabajaba a nivel nacional, que las experiencias de una de las afiliadas tenían que saberlas en las otras afiliadas. Y así, por ejemplo, a través de los radios transceptores, ya me he olvidado hasta de los nombres técnicos, del cambio y del fuera, cambio y fuera, lográbamos pues en 3 minutos decir que en determinada comunidad, en determinado grupo, se había producido la visita de una autoridad y la autoridad vino, inauguró una pileta pública o hizo tal donación, o que otra institución que también hacía un trabajo parecido, por decir, los del plan de padrinos, habían puesto 6 barras de cañería para que se instale la pila, o que se había logrado que se construya a través de la comunidad un aula para la futura escuela que iba a surgir en determinado barrio. Entonces ahí surgían pues las noticias, ¿no? Y del otro lado también del CSP contestaba que en nuestro pueblo, que la sequía, que no nos está dejando, que este año la producción va a ser mala, etcétera, etcétera. O de Riberalta, que nos contaban que los gomeros, castañeros están preocupados porque sufren mucha explotación en cuanto a los rescatadores, que se lo llevan todo al Brasil y muy poco les deja para ellos, y ellos tienen que hacer trabajo en tales condiciones humanas o infrahumanas, ¿no? Entonces, había pues esos grandes nexos. Y nuestro artífice, el que hacía funcionar todo eso, era pues José Luis Aliaga. No sé cuántos años más habrá sido. Yo he estado en escuelas radiofónicas y estaba como 8 años.
Y de ahí que me planteé que yo debía estar en un trabajo máximo 8 años para pasar a Ah, otros 8 años en otra institución y en otra, ¿no? Pero claro, era una forma de comenzar y cerrar ciclos también en mi vida, claro, ¿no? claro, claro. Pero interesante lo que había señalado al inicio, que en escuelas radiofónicas Fides, en Herbol, lograste una formación, si se quiere, en el ámbito de la educación popular y la comunicación. ¿Qué tal para un profesor entrar en un proceso diferente? Mira, como maestro, yo no soy un maestro dogmático. Ujú, Tal vez he sido muy libre. Tal vez alguna formación que por ahí he recibido me ha servido para ser crítico ante las circunstancias. Y por eso que eso me ha ayudado mucho a avanzar en ese sentido y también ver que junto a mí y tal vez con mis jefes habíamos logrado romper esquemas, ¿no? Porque no podemos, como se dice, ir remando contra la corriente, sino que tenemos que remar, hay que abrir puertas, hay que abrir espacios, hay que abrir los ojos. Y fíjate, si nosotros, los que hemos nacido, yo nací en la época del 45, ujú, he visto, he visto pues en la Pérez Velasco donde he nacido, golpes, revoluciones, inclusive cuando era muy tierno se ha producido el colgamiento de Villarroel, luego la revolución, la guerra civil, la revolución nacional, etcétera. En la ujú. Pérez Velasco, que veas a una gran concentración de campesinos venidos desde Ucrania, venidos desde todas partes, que habían llegado en tren, inclusive tomando en cuenta de que han viajado encima de los vagones del tren, Mm, porque a mí me gustaba ir mucho a ver qué pasaba en la estación central. ujú, Yo nunca estaba quieto. Entonces, ver que toda esa multitud estaba en la Pérez Velasco, presta a entrar a la Plaza Murillo a, a celebrar, digamos, tal o cual acontecimiento, ujú, son cosas pues, que a uno le pega, se le queda grabado en la mente, porque la gente se mueve tanto y por ujú. ahí también despertando, ¿no? De que, por ejemplo, la gente antes solamente hablaba su idioma nativo y no hablaban el español, etcétera. Todas esas cosas pues van fermentando en una persona y le hace ver la vida con otros ojos. ¿Y qué vemos ahora? Si decimos, ¿cómo sería Achacachi en esos tiempos y cómo es el Achacachi de ahora? De ahora. Mm, ¿No? Hay cambios, pero tremendos. Como vemos, por ejemplo, que los pueblos yungueños se han vaciado de la clase media que se han venido a la ciudad y cómo se han empoderado los aymaras, se puede decir, de los pueblos y los campos yungueños, mm, sin haber sido antes yungueños, ¿no? claro. Alguien los ha llevado, pero al mismo tiempo han roto esquemas y han roto fronteras, ¿no? Mm, Y ahora los yungas, ¿qué son? ¿Cómo son ahora con sus problemas que están afrontando, ¿no? Especialmente en los cultivos de coca, de coca. etcétera. Y Ujú, ya ves que eh, los antiguos habitantes yungueños ya no tienen voz ni voto, porque son otros los actores. Pero eso es que en el fondo de todo se ha ido produciendo una revolución silenciosa, ¿no? así es. Que ha durado añísimos, ha durado, pero se ha producido. Ujú. Alberto, ¿y cuándo decides jubilarte? ¿Cuándo deciden jubilarme? Ah, deciden jubilarte. Bueno, esa es la otra alternativa. El 2011, ¿sabes qué pasa? Mm, He pasado varias etapas, inclusive
en mi currículum vemos que he pasado por situaciones de que he sido autoridad de educación, ciencia y tecnología en el SEDUCA, luego que he sido presidente del comité de vigilancia de la ciudad de La Paz, etcétera. Y todas esas cosas pues dan experiencia. Mientras yo era presidente del comité de vigilancia, yo no le pedí, por ejemplo, a la alcaldía un premio o que me den un cargo, o qué sé yo, porque tenía mi trabajo en el técnico Ayacucho. El técnico Ayacucho inicialmente era de formación media, o sea, el que entraba salía bachiller técnico. Y como yo he trabajado en el SEDUCA, precisamente en el Departamento de Ciencia y Tecnología, me invitaron a que vaya. Trabajé casi 15 años en el técnico Ayacucho. Y resulta que llegó el momento en que querían que el técnico Ayacucho se convierta en instituto tecnológico superior, o sea que ya no forme bachilleres, sino que entre en bachilleres, como es ahora, ¿no? Que entre en bachilleres y esos bachilleres salgan en calidad de técnicos superiores, o sea, un paso antes de ser licenciado, ¿no? En eso se convirtió el técnico Ayacucho, la Escuela Industrial de la Nación Pedro Domingo Murillo, el Instituto Tecnológico Mejillones de la ciudad satélite del Alto y muchas instituciones más. Casi ya no hay educación técnica. Yo digo que han hecho mal, porque cuando yo era estudiante de bachiller en el potente Colegio Nacional Ayacucho, era interesante porque de primero a cuarto de secundaria teníamos sus talleres. Taller de mecánica, taller de soldadura, taller de electricidad, taller de carpintería. Yo mecánica sabía ya por mi experiencia, ¿no? Claro. Pero no sabía carpintería, no sabía electricidad. Entonces me metía por donde no sabía. Pero a veces me requerían en el área de mecánica. Pues yo les decía, pues así se maneja la sierra o así se maneja una soldadura de oxoacetyleno. Yo ya tenía mi experiencia, entonces por ahí iba la cosa. Yo digo que hayan eliminado la educación técnica media, para mí es como si al joven le dijera, usted no aprenda a manejar un alicate, no aprenda a manejar un desarmador, una prensa o tal o cual herramienta. Porque hoy en día, si vemos a nuestros niños y jóvenes, todo es pues el chat, la computadora. Claro. Están tirados en cama, están en los sillones botados o en sus camas botados, chateando todo el día. Y en eso se convirtió actualmente la generación de cristal. Sí. Ojalá que de la generación de cristal luego salga más bien la generación blindex, de esos vidrios que no se rompen ni a bala. Ya para concluir la entrevista, ¿cómo es que decides irte a Santa Cruz? Sí, bueno, pues tuvimos la necesidad de que mi esposa, por motivos de salud, tenía que cambiar de clima. Ya. Entonces ella no podía cambiar de clima viniéndose solita, ¿no? Claro, sin duda. Porque la poliglobulia y otras situaciones le exigía el médico. Entonces cambiamos pues, de ciudad, tomamos la decisión y nos vinimos a Santa Cruz, dejando aparte de la familia en La Paz. Entonces yo soy el que a veces tiene que ir a La Paz a ver cómo están los hijos que se han quedado. Y como recién nomás tuve que viajar hace unos días porque nació mi último nieto. ¡Qué alegría! Pero mi último nieto, que es el número 14. Bueno, un equipo de fútbol más suplentes. Así es, una cosa interesante. De esa manera estoy aquí en Santa Cruz. Bueno,
Bueno, Alberto, ha sido grato conversar contigo en Memorias que Perduran y recordar algunas facetas de tu vida. Tu despedida para el público que ve el programa. Bueno, para todas las personas que nos están viendo, aquellos que nos sintonizan, para nuestros amigos y compañeros, tanto de Herbol, de Radiofónicas Fides, y de los que nos conocen, ¿no? Nos conocen en los barrios de La Paz, en fin. Mi cordial saludo, que se mantengan sanitos, que no les falte nada, que tengan la bendición de Dios y que Dios los proteja a todos como a nosotros también. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias, gracias Alberto. Ha sido grato conversar con Alberto Bustamante Valencia. Nos ha contado que él nació en la ciudad de La Paz, en plena Hollada. Allí creció la infancia, la adolescencia. Nos ha contado que él quedó huérfano a los 8 años, pero que el hermano mayor asumió la posta en el taller que tenía su papá y allí desarrollaron una actividad que les ha permitido salir al paso y sortear todas las dificultades. Nos ha contado del tío que había ido a la guerra del Chaco, el tío Julio, que después de muchísimos años lo encontraron en Camargo. Alberto nos contó que fue a Camargo a disfrutar de aquel lugar que para nosotros es conocido como la productora del vino, pero curiosamente él nos cuenta que allí tomaban chicha. Bueno, Alberto se formó para ser profesor en la normal, en el nivel del ciclo primario. Nos ha contado que estaba en batallas, en Coroico, haciendo sus años de provincia, y luego su trayectoria en el cual yo lo he conocido, las escuelas radiofónicas Fides, unas escuelas radiofónicas que han entrado precisamente en el proceso de alfabetización por radio y que después esto se convertiría en un centro de comunicación popular, una acción de trabajo totalmente diferente. Sin embargo, Alberto nos dice que después de 8 años dejó esta actividad en la que descubrió precisamente un nuevo sistema de trabajo educativo, vinculando a la radio y a la comunicación popular. Y ya luego su trabajo como autoridad, como jefe departamental de educación, en fin, actividades que le han mantenido en forma y en actividad psicológica. Agradecer a Alberto Bustamante Valencia por haber participado del programa Memorias que Perduran. Un abrazo y una grata estadía por Santa Cruz. Hasta pronto, Alberto. Hasta pronto, Constantino. Una alegría haber estado contigo en esta entrevista y siempre recordarte. Una vez nos conocimos en Cochabamba en un curso precisamente de audiovisuales, que nuestro maestro era Pedro Sus, y ahí pues fueron los primeros encuentros que tuvimos contigo y desde esa época nunca te he olvidado, siempre te he hecho seguimiento en tu actividad universitaria, etcétera, y me alegraba cada vez que escuchaba decir tu nombre, qué estabas haciendo y dónde estabas. Un Bueno, abrazo fuerte para ti, Constantino. gracias, gracias Alberto. Retribuido ese abrazo. Hasta pronto. Gracias. Hasta Hasta pronto. pronto.